En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta jornada, gracias por el regalo de servirte, de ser útiles, de ayudar a nuestros hermanos. Queremos esta noche pedirte que vigiles nuestro descanso, que tú restaures nuestras fuerzas y que mañana podamos seguirte sirviendo día tras día. Gracias, Señor, por el regalo de el conocerte, el encontrarnos contigo o el tú encontrarnos a nosotros en nuestro caminar. Gracias, Señor Jesús, Dios verdadero, por el regalo de nuestra fe muy fortalecido en tu persona. Gracias por manifestarnos el rostro amoroso del Padre y gracias porque tú junto con el Padre nos han dado el Divino Espíritu, el Espíritu Santo, el regalo del amor del Padre y tu amor como Hijo eterno del Padre. Bien, quería comentarles que el texto del Evangelio del día de hoy, te he compartido ya dos reflexiones. La primera reflexión fue en torno al endemoniado que estaba en la sinagoga y hablábamos sobre el ser persona y sobre cada uno, aún estando en la sinagoga o estando en la iglesia o estando en una mezquita o estando en un templo evangélico o estando en un salón del reino. Somos susceptibles a que el demonio pueda hacer de las suyas. Y te decía, para muestra basta no tan solo ver Lucas 4, donde, digamos, hay un endemoniado en la sinagoga. Bastaría trasladarnos al Jueves Santo, el momento en el que el Señor nos da la Eucaristía, y el texto del Evangelio dice que en ese momento el demonio ya había hecho presa de sí a Judas, y fue y vendió al Señor. Y todavía este primer cristiano, obispo, porque los obispos son sucesores de los apóstoles, le da un beso en la mejilla. Y el Señor le dice con tanta ternura como la tiene el corazón de Jesús: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. El Señor todavía le llama amigo a este seguidor, apóstol, que estaba en el cenáculo, ya poseído por el maligno, por el demonio. Quiero comentarte, bueno, que la segunda reflexión de la tarde giró en torno a este texto hermoso del Evangelio de San Lucas sobre la elocuencia de Jesús, sobre todo en torno a su palabra que embelezaba, que llenaba de admiración, que hacía que la gente se admirara, que la gente dejara que el tiempo pasara sin que ellos sintieran que pasaba. Podían soportar frío, calor, hambre, porque la palabra de Cristo que escuchaban nutría lo más profundo de su corazón. Reitero que ahora esta tercera reflexión brota de un subrayado que te compartiré a continuación, todavía no, donde presenta una de las situaciones más complicadas de la fe cristiana. Por eso el título de esta reflexión, aunque sea algo breve, se llama El Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Y por eso quiero compartirte estas dos fotografías, una de un señor llamado Hermann Samuel Reimarus, que es la que está a la izquierda, un hombre del siglo XVIII, 1778, ¿sí? Y la fotografía de Albert Schweitzer, un alemán, los dos alemanes, Samuel Reimarus. De hecho, curioso, ambos son catedráticos en la Universidad de Hamburgo, en Alemania. Tanto Hermann Samuel Reimarus como Albert Schweitzer fueron catedráticos en la Universidad de Hamburgo. Pero brevemente, perdóname que me alargue un poquito en la glosa inicial, procuraré que las diapositivas me apoyen para no alargarme tanto en cada una de ellas. Pero brevemente te comento sobre la lectura de este texto que hace un momento realizaba de nuevo del capítulo 4 de San Lucas. Te quiero decir desde mi ministerio
que siempre he sido ávido lector de todo, máxime de la palabra de Dios. Y puedo comentarte que por lo menos, pues a este momento, lectura directa de la Biblia como tal, me ha tocado por lo menos darle pues unas 3 leídas completa. Aparte de todo lo que día tras día me toca leer en la liturgia, dirás, bueno, tienes 30 años de sacerdote, si por lo menos cada 3 años lees la Biblia, porque es el ciclo de la liturgia, pues ya llevas 10 veces más. Pero me refiero a una lectura metódica, meditada, paso por paso. Pero te comento también en la confianza que te tengo, que cuando yo estaba en la filosofía, recuerdo que nos daban clase de Sagrada Escritura y en aquel entonces, pues yo me sentía muy contento porque ya iba por la segunda ocasión que estaba leyendo la Biblia completa. Pero un sinvergüenza que tú conoces, cuando preguntó al padre Pepe Abramo que de Dios goce, que estuvo ahí en el Realito, que por cierto, reitero, él conocía la Biblia al revés y al derecho, como el padre Carlos Junco Garza, pero el padre Pepe Abramo pregunta y invitaba para que leyéramos la Biblia. Y pregunta cuántas veces han leído la Biblia completa, así preguntaba el padre Pepe Abramo. Y pues yo levanté la mano, ya llevaba una vez, completita, los 73 libros. Y ya yo levanto la mano y yo, pues, muy orondo, como dicen o decimos en el norte, yo le decía, yo ya voy empezando la segunda vuelta. Y luego levantó la mano otro sinvergüenza que estaba allá atrás de mí. Se llama Ernesto María Caro. Dice, yo ya la leí 7 veces. No, pues yo dije, como el Chavo del 8, pi, 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 pi. Pero bueno, aquí no se trata de, yo le iba a decir, pero vívela, papá, vívela, así, ¿verdad? Así como que, protégete, ¿verdad? Así, pero bueno, te comento porque hoy al leer este texto, al releerlo, me encontré con una frase que hizo que naciera esta reflexión, que la fui preparando durante la tarde. Bien, adelante, Fer, vamos a leer el texto del Evangelio de San Lucas. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. La multitud se quedaba asombrada de su doctrina porque hablaba como quien tiene autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Las noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te decía que hoy me detuve en la mañana, prácticamente este segundo párrafo como empieza, así era como empezaba nuestra meditación. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo. Y hablábamos del primer milagro, un exorcismo. Y lo más interesante, ¿dónde está el endemoniado? Y decíamos, no está ni en el panteón, ni en los caminos, ni se encuentra en el desierto, ni se encuentra en los basureros. ¿Dónde está el endemoniado? No está tampoco en un centro de perdición, está en un lugar santo, en la sinagoga. Pero te decía, no tomes una postura de querer desacreditar al judaísmo, porque el cristianismo tiene lo suyo. Y te decía, en el cenáculo, donde Jesús nos dio la Eucaristía, el sacramento de la vida, ahí estaba Judas, quien ya había sido poseso por el demonio, ya había entrado en él. Aquel que cuando le da el beso a nuestro Señor, el Señor voltea y con ese amor que él tiene único le dice, amigo. Le digo, todavía le llamas amigo, Señor. Pues así le dijo, amigo,
con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ya te decía en la tarde, hablábamos sobre esas palabras que asombraban de la doctrina. Pero hoy quiero, o sea, me detuve en mi lectura de la tarde en esta expresión del demonio. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Primera afirmación. ¿Has venido a acabar con nosotros? Otra afirmación, pero lo importante es la tercera. Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjate, aquí el hombre endemoniado manifiesta dos verdades. O sea, él es Jesús de Nazaret. O sea, él es alguien que nació en Belén, pero vive en Nazaret, es el Galileo. Aquello que preguntaba Natanael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí? O sea, históricamente reconoce quién es él. Él es Jesús, el de Nazaret. Pero después habla otra verdad de fe. Aunque tú eres Jesús, el de Nazaret, yo sé quién eres. Tú eres Dios. O sea, sé quién eres como historia, pero sé quién eres antes de que vinieras a la historia. Yo sé que a lo mejor mi énfasis no te llama mucho la atención, pero voy a comentarte que en el post-COVID, después de que acabe esto del call center, voy a invitar a quienes gusten a que tengamos algunas clases de teología, o sea, de profundizar en los misterios de la persona de Jesús. Y yo te reitero, aun cuando estando en el segundo año de filosofía, esa escena que te digo, con el padre Pepe Abramo y con Ernesto Caro allá atrás diciendo que había leído 7 veces la Biblia, lo cual es cierto, o sea, porque mi hermano Ernesto de toda la vida ha sido alguien sumamente apegado a la Biblia y siempre con la Biblia en la mano y en sus misas siempre con la Biblia abriéndola, etcétera. Reitero que lo importante para él y para mí, para cualquier ministro sagrado, más allá de leer la palabra, vivir la palabra, pero, o sea, esto no significa que yo crea que él no la vive, más bien yo soy el que tengo que vivirla. Pero te comento que me gustaría cuando pase el COVID que tengamos algunas clases de teología por lo siguiente. Cuando yo entro al seminario, vivo mi fe cristiana y voy conociéndola más. Y convencido totalmente de que nada se compara con la fe en Jesús. O sea, no significa soberbia ni sentirnos más que los demás. Al contrario, tenemos un compromiso más grande que los demás. Como preguntaba o nos cuestionaba Friedrich Nietzsche y Ludwig Feuerbach, quieren que crean su Redentor, muéstrense redimidos. O sea, yo que creo en el Redentor debo vivir una vida de alguien redimido, de alguien con una vida distinta. Pero voy a esto. Cuando un día, no cuando leía la Biblia, sino cuando llegué a aclarar este elemento del Jesús de Nazaret, que es el mismo que el Hijo de Dios, y cuando llegué a aclarar algunas de las cosas que ahorita esbozaré, sentí la confirmación en mi interior de decir, Jesús, eres lo más maravilloso que le ha sucedido al mundo. ¿Te acuerdas que cuando preguntaba a Jesús, quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Yo te decía que hasta mis 25 años, mi primera apreciación sobre Jesús es que Jesús es mi pasión dominante. Sí, o sea, me apasiona Jesús y en la pasión dominante, en esa pasión que rige mi vida, me hizo dar pasos. Pero después de que como sacerdote empecé a vivir mi ministerio, llegué a otra convicción. O sea, él sigue siendo mi pasión dominante. Pero ¿quién es Jesús para Rogelio Narváez Martínez, presbítero, de 30 años de ordenado y 55 años de edad? Simple y llanamente tengo que decirte que Jesús es lo más maravilloso que le ha sucedido al mundo. Nada más maravilloso ha acontecido.
y muchas cosas más podríamos decir. Pero bueno, adelante. Fíjate cómo esta confesión de fe, por decirlo así, del demonio, nos encierra estas dos verdades. Él dice, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Y luego dice, has venido a acabar con nosotros. Y la tercera afirmación, sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Sé quién eres, el Santo de Dios. Son los dos elementos. Quisiera, así de forma rápida, perdón, lo atropellado. La pregunta que se han hecho los estudiosos es si es posible conocer a Jesús de Nazaret. O sea, ese Jesús nazareno que dice el demonio. Y es un problema en el que nuestra época se ha encontrado porque si no fuera posible conocer a ese Jesús nazareno que dice el demonio, pues ¿qué podemos conocer sobre el Señor? O sea, ¿qué tipo de reflexión podemos hacer los cristianos, los clérigos, los teólogos? El problema se agudiza, y voy a poner aquí algunos elementos que después aclararemos cuando hacemos en clase. Nuestro problema se agudiza porque no poseemos documentos sobre Jesús. Tú dices, oye padre, pero aquí hay 4 evangelios. Los evangelios no son biografías ni son documentos históricos. El evangelio es testimonio de fe. Así es como escribe San Lucas cuando empieza su evangelio. Dice San Lucas, puesto que muchos emprendieron la tarea de contar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales, puestos al servicio de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que ha recibido. Son testimonios de fe. Y así es como termina San Juan, el Evangelio. O sea, dice, muchas cosas más se han escrito, pero si se escribiera todo, ni todos los libros del mundo, cabría las enseñanzas en torno a lo que Jesús ha realizado entre nosotros. Así es como termina el Evangelio. Dice, este es el discípulo que da testimonio, Juan 21, 24 y 25, de estas cosas y lo ha escrito y nos consta con su testimonio. Quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo. Lo que escribe Juan, lo que escribe Mateo, Lucas, Marcos, son testimonios de fe. Obras de hombres que más que narrar hechos desnudos, ellos narran el significado, o sea, lo que significa Jesús para ellos, lo que ellos descubrieron. O sea, más que documentos son testimonios. Documento como tal son escasos. Lo que escribió Tácito, quien refiere la muerte en la cruz, Suetonio, y lo que es la Talmud, te reitero, de esto hablaremos un poco más después. Adelante, ¿por qué te compartí la fotografía de Hermann Samuel Reimarus, que aquí viene? O sea, te decía el siglo XVIII, cuando él muere el año 1768. Pero 10 años después, Hermann Samuel Reimarus había dejado una serie de manuscritos inéditos, o sea, no editados, o sea, no publicados, que Gerhard Lessing, un discípulo de él, los va a publicar 10 años después, es decir, en 1778. Y el último de los escritos de Hermann Samuel Reimarus es la intención de Jesús y sus discípulos. O sea, distingue, o sea, ¿qué intentó Jesús y qué hicieron sus discípulos? Y Hermann Samuel Reimarus sostiene que lo que dice el demonio, por eso es interesante lo que dice el demonio. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús Nazareno? Vienes a destruirnos, ya sé quién eres tú, eres el santo de Dios. Él dice que el Jesús Nazareno y el santo de Dios no son el mismo. No es el mismo el Jesús que existió en Nazaret y el Cristo que predican los evangelios. ¿Qué es lo que decía este sinvergüenza? Decía que Jesús de Nazaret, o sea, aquel que era el hijo del carpintero, aquel que fue a la sinagoga, aquel que iba al brocal del pozo, aquel que llevaba la carpintería del taller a las casas, el histórico, el Jesús hombre, que fue un Mesías, dice Samuel Reimarus, un Mesías político que fracasó. Y él basa en la cuarta palabra en la cruz.
Cuando dice Elohim, Elohim, lema sabactani. Es lo que dice Rey Maru, su opinión. Y dice, bueno, ¿y el Cristo de la fe? Dice, bueno, es lo que hicieron los apóstoles en venganza contra el judaísmo. Transformaron el fracaso y a su maestro lo transformaron con ese fracaso. Yo quisiera nada más detenerme en estas dos palabras. Jesús, el Cristo. Jesús es el nombre, vamos a llamarle de circuncisión, por hablar del nombre de pila. Así como Rogelio es mi nombre de pila. Digamos, en el caso del judío, que la circuncisión era la bienvenida que se hacía de un varón en el pueblo elegido, digamos, José le pone Jesús. Cuando le preguntan a Zacarías cómo se debe llamar Juan, dice Juan es su nombre. Pues aquí Jesús es el nombre de aquel que nació en Belén y aquel que va a vivir en Nazaret y aquel que se fue al desierto y aquel que juntó un grupo de apóstoles, etcétera. Pero cuando tú dices Cristo, ya estamos haciendo una profesión de fe, porque Cristo significa Mesías, significa ungido, el elegido de Dios. O como dice el demonio, eres el santo de Dios. La pregunta de este señor dice, Jesús de Nazaret, nació en Belén, vivió en Nazaret, predicó, fue a la cruz, murió en la cruz. Es el mismo del Cristo de la fe que dicen que es el santo de Dios. Dice Rey Marus que no. Adelante. Es aquí donde nace lo que es la reflexión de la cristología. La pregunta es, ¿son el mismo? ¿Coinciden? Él dice que no. Hay un señor que era el bigotón de la segunda fotografía que te compartí al principio, que se llama Albert Schweitzer, un teólogo francés, pero que dio clase, te decía, en Hamburgo. Dice el Schweitzer, el mundo no estaba preparado por nada para una obra tan violenta como la de Rey Maru. Y es entonces cuando nace la reflexión en torno a la persona de Cristo. Adelante, te digo un poquito rápido. Escribe esto Albert Schweitzer en 1906, donde escribe esta obra llamada Geschichte der Leben Jesu Forschung, o sea, la historia de la investigación sobre la vida de Jesús. Y entonces él dice, a la investigación sobre la vida de Jesús, o sea, la palabra Jesús habla de la historia, habla del Nazareno, le ha ocurrido una cosa curiosa. Nació con el ánimo de encontrar al Jesús histórico y creyó que podría restituirlo a nuestro tiempo como él fue, como maestro y salvador. Desató los lazos que le ligaban desde hacía siglos a la roca de la doctrina de la iglesia y se alegró cuando su figura volvió a cobrar movimiento y vida mientras parecía que el Jesús histórico se le acercaba. Pero este Jesús no se detuvo, sino que pasó de largo por nuestra época y volvió a la suya. Se perdió en las sombras de la antigüedad y hoy nos aparece tal como se presentó en el lago a aquellos hombres que no sabían quién era, como el desconocido, el innominado, o sea, el que no tiene nombre, que dice, sígueme. Lo más interesante de Albert Schweitzer es que cuando escribe esto, él decide dejar la cátedra y se va a ir a cuidar leprosos en un lugar llamado Lambarene, en Gabaón, del África ecuatorial. Y dicen todos los seguidores de Albert Schweitzer, dicen, en ese momento, el gran teólogo fue a dar la mejor clase de teología, no en el aula, sino cuidando leprosos, aquello que el maestro había enseñado. Estuve enfermo y me fuiste a ver. Dice Albert Schweitzer, dejó el gis o la tiza y el borrador, dejó el bizarrón y se fue, agarró sus maletas y se va y cuida leprosos. Dicen, a partir de ese momento dio su mejor clase de teología. Adelante, un poquito a qué se refiere esto del Jesús de la historia. Cuando tengamos la clase, digo, es el post-COVID, hablaré sobre la relación del Señor Jesús con la ley. Jesús fue libre con la ley. O sea, ya lo sabemos. Antes se dijo, pues ahora os digo. En torno al templo, su religiosidad,
O sea, Jesús es alguien que purifica el templo. El templo era una fuente de abusos, como a veces son los templos nuestros. A veces mucho interés económico. Y el Señor purifica el templo. Jesús quiso optar por el marginado, es elemento de la socialidad de la persona de Jesús. O sea, Jesús optó por los nepió, ya hemos hablado de esa palabra, por los anahuim. O sea, Jesús optó por el marginado, por los pequeños, por los insignificantes. Mateo 11:25, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los nepió y a los marginados, a la gente sencilla. El evangelio del día de ayer, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los marginados, a los pobres, la liberación a los cautivos, la salud de los enfermos, a proclamar un año de gracia. Sí, pues habría tanto que hablar sobre esta opción del Señor. Y ante los poderosos, Jesús es libre. O sea, es libre ante el poder político, ante Herodes, ante Pilato. Es libre ante los ricos. O sea, el Señor dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. El poder político, el poder económico y el poder religioso. Serpientes, raza de víboras, sepulcros blanqueados. El Señor ante el poderoso se manifiesta libre. Y bueno, dentro de esta lectura histórica, en su relación con Dios, Jesús hizo lo que nadie hizo. Le llamó Abba. Abba. Padre. Papito. Sí. Ese es el Jesús de la historia. Y todo esto tiene un fin, o tiene una conclusión, o tiene un desenlace. Adelante. ¿Cuál es el desenlace? La muerte. Sí. Y entonces, bueno, la muerte de Jesús se llamaba Hijo de Dios, esa es la burla en la cruz. Si es el Hijo de Dios, que venga Dios a salvarle. Y entonces parece que la muerte de Jesús fue un fracaso. Y ahí veríamos todo ese fracaso, entre comillas. Y decimos, o el término teológico que se usa dice, el fracaso de la pretensión histórica de Jesús. O sea, ese Jesús de la historia que pretendía, fracasó en sus pretensiones. Pero aquí lo más importante. Resucitó. Resucitó entre los muertos. Y la resurrección es el sí de todo lo que él enseñó. Él es Dios. Porque la naturaleza divina o la tiene desde siempre o nunca la va a adquirir. Él es Dios. Resucitó. Venció la muerte. El resucitado fue apareciéndose. Pablo dice, por último, se me apareció a mí, que soy como un aborto. Y entonces esto va a ser que ese Jesús de la historia, en torno a lo que era la ley, en torno a lo que era el templo, en torno a lo que eran los marginados, en torno a lo que eran los poderosos, en torno a su relación con Dios, la resurrección va a hacer que surja el Cristo de la fe. Vamos a ver qué es el Cristo de la fe, de forma rápida. Jesús es el nuevo Adán, el segundo Adán. Jesús es el Hijo del Hombre, lo profundizaremos. Jesús es el ungido, el Mesías. Jesús es el Kyrios. Jesús es el primogénito. Jesús es el alfa, la omega, el principio, el fin, la plenitud, la recapitulación.
Jesús es el verbo, la palabra, el Dabar Yahvé, la palabra de Dios. Jesús es el Hijo único del Padre. Y entonces es el Jesús de la historia y a partir de la resurrección, el Cristo de la fe. ¿Cuál es el elemento importante? Adelante. La resurrección. Perdona, la S que se convirtió en C aquí, perdóname, ni de chiste. Resurrección. Pero fíjate, aquí te cito ya no lo que el padre Rogelio te pueda decir, sino lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Después de su resurrección, su filiación divina, o sea, filiación divina es, filiación es hijo, divina, hijo de Dios. Después de la resurrección, el ser hijo de Dios aparece en el poder de su humanidad glorificada. O sea, es hombre, Jesús Nazareno, pero es Dios, está glorificado. Y dice Romanos 1:4, que para mí es de los textos más hermosos que hay. O sea, constituido hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Tenía que haber puesto el catecismo el versículo 3. Jesús de Nazaret, Jesús, hijo de David según la sangre, dice Romanos 1:3. Jesús, hijo de David según la sangre, constituido hijo de Dios a partir de la resurrección de entre los muertos. Los apóstoles entonces podrán confesar, hemos visto su gloria que le corresponde y que recibe del Padre como hijo único, lleno de gracia y de verdad. Terminamos, adelante, ya casi terminamos. Aquí lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica es esta breve síntesis sobre el nombre de Jesús, sobre el nombre de Cristo, sobre el nombre del Hijo de Dios, sobre el nombre del Señor. Pero ya son las 8:33. Adelante, Fer, la última diapositiva, que no es otra, sino la belleza, no sé cómo llamarle belleza. Sí es belleza, porque, reitero, el demonio, aunque sea padre de la mentira, no puede negar quién está frente a él. Ese Jesús de la historia, el Jesús de Nazaret, que es el Santo de Dios. Dice, en aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. La multitud se quedaba asombrada de su doctrina porque hablaba como quien tiene autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? O sea, eres históricamente el nazareno. Has venido a acabar con nosotros. Yo sé quién eres. Tú eres Dios. Eres el Santo de Dios. El Señor le dice, cierra la boca y sal de él. Y el demonio tiró al hombre, salió sin hacerle daño. Y la gente dice que él tiene su palabra. Hasta el demonio le hace caso. Sí. Jesús el Nazareno, el de la historia, es el Santo de Dios. Aquel en quien la fe confieso como el Santo de Dios que vino al mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.